Continuando con el curso de termodinámica, vamos a estar viendo pues este tema, ciclos termodinámicos. Bueno, de alguna forma ya medio hemos empezado a verlos, ¿no? Porque cualquier cosa habíamos dicho que si tenemos aquí un diagrama PV, si partimos de un punto, un estado, y le damos la vuelta y volvemos al mismo estado, pues esto era un ciclo, ¿no? Y estas cosas pues las estuvimos viendo desde casi que el comienzo. Ahora vamos a prestar un poco más de atención en los ciclos, ¿sí? Ciclos. Dice conjunto de procesos que terminan en el estado termodinámico de partida. Esta es la definición de ciclo y esto es lo que hemos estado viendo. Bueno, muy bien, ¿qué más? Recordarán que, no lo sé, si el ciclo tiene algunos puntos por ahí, el punto 1, el punto 2, esto digamos que lo une una isoterma, luego un proceso a presión constante y luego lo cerramos aquí con un proceso a volumen constante. Entonces teníamos que podíamos estudiar las variables termodinámicas, esto es la temperatura en Kelvin, la presión en, yo que sé, en kilopascal, y el volumen en metros cúbicos, y hacíamos como una tablita, ¿no? Hacíamos una tablita, poníamos de 1 a 2 lo que pasaba, de 2 a... no, perdón, aquí hacíamos una tablita y poníamos los estados, ¿no? Estado 1, estado 2, estado 3. Estado 1, estado 2 y estado 3. Asociados a cada de estos estados, a cada uno de estos estados, pues venían dados la temperatura, la presión, el volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura, presión y volumen. Va. Luego aquí al lado podíamos hacer otra tabla donde poníamos las diferencias de temperatura, las diferencias de presión y las diferencias de volumen, que ahora sí estaban asociadas a procesos. Al proceso 1-2 tenía asociado un cambio en la variable termodinámica temperatura. El proceso 1-2 también tenía venía caracterizado por un cambio en la presión y un cambio en el volumen. Un cambio, de hecho, en cada una de las variables termodinámicas. Y aquí habría un número, de 2 a 3 habría otro, y de 3 que cerraba a 1 habría otro. De tal forma que estas variables termodinámicas, cuando las sumábamos todas, ¿sí? Sumábamos todos los cambios, aquí nos quedaba el delta T de ir de 1 a 2 más el delta T de ir de 2 a 3 más el delta T de ir de 3 a 1, y aquí nos quedaba el delta T total, ¿no? Podemos aquí total, y esto lo que sumaba era 0 en todos los casos si se trataba de un ciclo, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Estas son variables de estado, variables termodinámicas. Lo mismo entonces si poníamos aquí en lugar de T, P o V, poníamos U, delta U, los cambios de energía libre iban también a sumar 0, y los cambios de entropía, no lo hemos hecho todavía, pero los cambios de entropía también van a sumar 0. ¿Por qué? Porque son variables de estado, son variables que dan un valor único para cada estado termodinámico. Muy bien, entonces ¿qué? Eso pasa con un ciclo. Las que no suman 0, ¿sí? Las que no suman 0 son el trabajo y el calor, justamente. ¿Por qué? Porque estos no son variables termodinámicas. Estos son cantidades que están asociadas a los procesos y que dependen de la trayectoria, y entonces no son variables termodinámicas, ¿sí? Estas dos pueden sumar cualquier cosa, pero tienen que sumar cualquier cosa con ciertas restricciones, ¿sí? Cualquier cosa no del todo, ¿no? Porque lo que sume en el ciclo, el total, tiene que cumplir con la primera ley, que es esta de aquí, ¿no? Entonces el delta U del ciclo es Q del ciclo menos el trabajo del ciclo, y como el delta U del ciclo es 0 porque el U es la energía interna y es una variable de estado, entonces U inicial igual a U final, porque final e inicial coinciden, son la misma cosa. Esta diferencia es 0, esto de aquí es 0, y entonces Q del ciclo es igual al trabajo del ciclo. Es decir, son libres de valer cualquier cosa siempre y cuando sean iguales, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de decir. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos con los ciclos, ¿no? Eso es lo que ya sabemos de los ciclos. Y aquí venimos a escribir esto una vez más, ¿no? Esto de aquí una vez más. Dice, para un ciclo, el trabajo neto realizado por el sistema coincide con el calor absorbido neto.
¿sí? Esto es el calor que absorbe el sistema al dar un ciclo, al hacer un ciclo, y esto es el trabajo que realiza el sistema al hacer un ciclo, ¿no? Al realizar un ciclo, al dar una vuelta, digamos. Ok, ejemplos de máquinas cíclicas, ¿sí? De máquinas que operan con un ciclo termodinámico son la locomotora. Este es un ejemplo clásico porque pues, está asociada la locomotora a la revolución industrial y las máquinas térmicas empezaron con la revolución industrial y como abanderada la locomotora. ¿Sí? La locomotora trabaja justamente con un fluido que es agua, que se convierte en vapor en la caldera, y entonces y además hace ciclos efectivamente, y esa agua circula y vuelve otra vez a la caldera, y entonces pues es una máquina térmica y además es cíclica. Las plantas nucleares, las centrales solares, no todas, algunas, las plantas a carbón, las plantas geotérmicas, todos son ejemplos de cosas, de máquinas o de, pues yo que sé, plantas en estos casos, que funcionan a base de un ciclo termodinámico, ¿sí? Entonces los ciclos termodinámicos aparecen y mucho, ¿no? Por ahí. Pues estos son fotografías, ¿no? Sacadas de por ahí, de Wikipedia, no sé bien de dónde saqué esta, que dice, me imagino que sí, de Wikipedia, dice locomotora a vapor de 1836, la revolución industrial, duró más o menos esto, ¿no? De 1750 a 1840. Esta locomotora es de 1836, ya es la etapa final de la revolución industrial, y como verán, pues no, muy limpias que digamos no son, no miren esto, aquí está quemando, justamente son a carbón, se quema el carbón y pues idealmente produce nada más CO2, ¿no? más CO2 y ya, CO2 debería de producir y nada más. Aquí está produciendo CO2 más un montón de cosas que yo que sé que son, ¿no? Probablemente aquí se estén escapando partículas muy finas de carbón sin combustionar, y además se estén escapando también es CO, ¿no? Cuando la quema del carbón no es total, no es completa, pues se produce este producto intermedio que es bastante dañino, ¿no? Bueno, entonces esta es la caldera, ¿no? Aquí está la caldera, esta es la caldera. Aquí hay fuego, ¿no? Se genera, bueno, no fuego, es la quema del carbón, se genera calor, con la cual se calienta la caldera. En la caldera se calienta el agua, que se genera vapor, que el vapor a alta presión pasa por unos pistones, y esos pistones hacen trabajar, producen el giro de los ejes de las ruedas, y eso es trabajo con la cual esta locomotora desplaza no solo la locomotora, no solo a ella misma, sino a todos los vagones que cuelgan de ella, y lo que sale es vapor, pero ya con menos energía, ¿sí? Vapor a baja presión. Ese vapor se condensa en agua y se vuelve a inyectar en la caldera, ¿sí? Y entonces es un ciclo lo que hace la sustancia de trabajo, que es agua en este caso. Esto pues son una planta nuclear ahí de Lorraine, Francia. Pues estas cosas son típicas, ¿no? De las plantas nucleares, pero también de otras plantas, ¿eh? Esto de aquí, esto que sale de aquí no es dañino, esto es vapor de agua, vapor de agua, ¿sí? Esto es H2O. Esto no, además esta agua no está contaminada con ningún tipo de radiación, no pasa nada, llega a la atmósfera, forma las nubes, llueve y no hay lío. Acá no está el problema. El problema de estas plantas nucleares son los subproductos, ¿no? O sea, el combustible nuclear se agota, pero ya no es útil para seguir generando el calor necesario para que esta cosa funcione, pero hay que desecharlo, y sigue siendo radiactivo. Y entonces ahí vienen los problemas medioambientales de las plantas nucleares, ¿sí? Bueno, y además que también, si pues yo que sé, cae un asteroide aquí, pues muy mal, ¿no? O si, como pasó en Japón no hace mucho, hay un terremoto y un tsunami, es un desastre, porque ahí si se rompe la planta nuclear hay
liberación de material radioactivo y contaminamos todo, ¿no? Entonces eso está muy mal. ¿Qué más? Ciclos termodinámicos. Esto es medio nuevo, ¿no? Esto tendrá unos 20 años. Y esto es una planta solar térmica de torre a la izquierda y de colectores a la derecha, ¿sí? Hacen la misma cosa, ¿no? Estos espejos que están por acá concentran la radiación solar en esta torre, y ahí generalmente se funden unas sales que se hacen fluir y calientan a su vez, ¿sí? Esas sales están a muy altas temperaturas, calientan agua que se utiliza para otra vez mover una turbina que genera trabajo, y el agua también es cíclica, ¿no? O sea, se genera el vapor, va a la turbina, vapor de alta presión, va a la turbina, genera trabajo, se colecta el vapor de baja presión, se condensa en agua, luego se vuelve a inyectar a la caldera donde está, o al intercambiador de calor donde está en contacto con las sales calientes estas de por aquí, ¿no? Y esto es algo similar, ¿no? Esto tiene forma de parábola, me imagino yo. Entonces llegan los rayos, dan contra los espejos y se concentran aquí en esta parte, ¿no? Aquí dan contra aquí y se concentran en esta parte. Aquí justamente está el fluido que está muy caliente, que también puede ser agua o otra cosa. Entonces aquí se calienta esta cosa, y esta cosa, este fluido, luego se utiliza para calentar probablemente agua para que trabaje también en una turbina, ¿sí? Es similar a esto, solo que tiene un diseño diferente, ¿no? Esto es un caño muy largo aquí que va bien. Perfecto. ¿Qué es mejor? Pues yo qué sé, la verdad es que no lo sé. No sé si esto... Me imagino que como todos los diseños ingenieriles, algunos tienen ventajas sobre este tendrá algún tipo de ventaja sobre esto, y al revés, y este tendrá algún tipo de ventaja sobre esto. Y en función del lugar, en función de un montón de otras variables, pues uno se va por una o por otra. Estas plantas, si bien son relativamente nuevas, ya están quedando obsoletas, ¿sí? Esta es la 2. Porque ahora pues el fin último de esta cosa es generar electricidad, y esto también, ¿no? Todo esto está hecho para generar electricidad, y ahora es más económico utilizar directamente paneles solares, y eso ha cambiado en los últimos 20 años porque cada vez son más baratos los paneles solares y además son más eficientes, y entonces pues hoy por hoy conviene más tener instalados un montón de paneles solares que este tipo de plantas. Ok, entonces pues hay algunas que están en desuso ya hoy por hoy ya no son rentables, ni siquiera vale la pena darles mantenimiento para que funcionen, ¿sí? Y eso que son relativamente nuevas. Bueno, entonces ¿qué más? Esto es una planta de carbón de, como sea que se pronuncie esto, Zhoushan, China, me imagino que es algo así. Los chinos son los número 1 consumiendo carbón, generan un montón de energía eléctrica en términos de carbón. Otra vez, esta parte de aquí, esto no es lo malo, estos son torres de refrigeración, esto es vapor de agua, ahí no hay problema, esto tampoco, no hay problema con eso. Esto que está aquí, ahí es donde está el lío, ahí se está emitiendo CO2, ¿sí? Que es el producto de la quema del carbón, cuando se hace bien, ¿no? Entonces, se hace bien la quema del carbón, se genera CO2 y nada más. Pero este CO2 es nocivo, ¿no? Es nocivo para la atmósfera porque produce el efecto invernadero, no por otra cosa, ¿no? Solo por eso. Pero solo por eso ya es bastante malo, porque bueno, pues eso trae aparejado un montón de problemas, ¿no? Bien, entonces aquí lo terriblemente malo, otra vez, no son estas torres grandotas, estas parece que son de películas de terror, pero estas también. Estas de aquí flaquitas son las malas de la película, estas sí son las que están lanzando el CO2. Estos son torres de refrigeración de agua, no pasa nada. Más, ciclo termodinámico, esta es una planta geotérmica, Cerro Prieto, México. Esto está bárbaro, ¿no? Si hubiese más de esto, tendríamos menos problemas medioambientales. ¿Esto qué es? Esto básicamente tomar la fuente de calor del suelo, ¿sí? Se excava un pozo donde aumenta la temperatura porque por ahí pasa medio cercano el magma.
Y entonces está caliente. Y como está caliente, pues se utiliza eso que está caliente como fuente de energía. Entonces se circula el agua por ahí, se genera vapor, se da presión, se mueven turbinas, se colecta de nuevo el vapor y se vuelve a inyectar el agua al pozo y ahí otra vez a tomar energía y así, ¿sale? Estos de aquí otra vez estas no hacen daño, ¿no? Estas son torres de refrigeración donde se enfría el agua. Esto sirve para enfriar agua y nada más. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo funcionan? Bueno, más o menos así. Estas de torre, ¿no? Es un esquema, ¿no? Aquí llega la luz solar, se refleja en los espejos, que se mueven, ¿no? ¿Se mueven para qué? Para concentrar todos los rayos aquí, en esta parte de aquí. Aquí se hace circular, ¿sí? Esto es una bomba, se inyecta trabajo, se hace circular un fluido que normalmente es una sal fundida. Ese fluido está súper caliente, aquí se calienta más todavía, sale por aquí recontra caliente, viene por aquí, da vueltas por un serpentín y entonces por aquí hacemos circular agua en contacto con este serpentín. Esto se llama intercambiador de calor. Se cede calor desde las sales hacia el agua se calienta, se genera vapor a alta presión, vapor a presión, luego se pasa por la turbina gira un generador de corriente eléctrica y se genera así. Esto es un transformador y se transforma en corriente, que es el vehículo para que luego otro dispositivo haga trabajo, ¿no? Bien, y luego que pues aquí sale el vapor, pero es de baja presión. Ya el vapor que hizo trabajo se junta aquí, se hace pasar por este condensador. Ahora el condensador, esta parte de aquí está fría, ¿sí? Es agua también o otro fluido, pero que está más frío. Aquí se condensa el vapor y una vez que se condensa el vapor se vuelve a inyectar aquí, ¿sí? Y por eso es un ciclo, ¿no? Porque las condiciones de este punto de presión, temperatura y densidad pues se vuelven a repetir, ¿no? Hace todo así, el fluido viene por acá, es un circuito cerrado. Cuando llega aquí de nuevo tiene exactamente la misma temperatura, la misma presión, misma densidad, y entonces esto es un ciclo, ¿sí? Este es el ciclo termodinámico. Acá hay dos ciclos termodinámicos o más, mínimo dos, hay tres, acá hay tres. Uno que es el del fluido que está circulando por la bomba y que genera el trabajo aquí en la turbina, ¿no? Ese es uno de los ciclos. El otro ciclo lo hace la sal, esta que está fundida, viene por acá. Aquí tiene cierta temperatura, cierta presión, cierta densidad, hace toda la vuelta, se inyecta, se eleva la presión, se vuelve a pasar por aquí, se vuelve a calentar, viene por aquí. Cuando llega a este punto de nuevo, pues tiene otra vez misma temperatura, mismo volumen, misma presión. Esto es otro ciclo entonces. Y el tercer ciclo, que no está mostrado aquí, tiene que ver con el agua que está aquí, que está enfriando a el agua que está circulando, ¿no? ¿Sí? Este agua de aquí que enfría es la que luego se hace circular por las torres estas, ¿sí? Por las torres de enfriamiento. Sí, a ver dónde, creo que aquí se ve un poco mejor. Veamos cómo está. Esto es lo mismo, bueno, no es lo mismo. Este de aquí era, ¿qué era? Este de aquí esto es solar, y este de aquí es un ciclo termodinámico que funciona con una fuente de calor que es, se me fue la palabra, ¿cómo es? De energía nuclear, ¿no? Aquí está, reactor nuclear. Este es el malo de la película. Aquí está el reactor nuclear, ¿no? El que hay que tener un montón de cuidado. Está metido en una cámara aquí, yo que sé, de plomo, yo que sé, no sé, de lo que sea, para que la radiación de aquí no escape, ¿no? Sí, se toman medidas para que las cosas funcionen bien, obviamente. Entonces, ¿qué? Pues el ciclo termodinámico es el mismo, ¿eh? Lo que cambia es la fuente de calor. En este caso, esta cosa, el reactor nuclear. ¿Qué hace el reactor nuclear? Calentar. Eso es todo. Calienta. Es una estufa. Listo. No hay más misterio. Que calienta el agua, que otra vez. Aquí viene el agua circulando. Entra aquí, parece, y se calienta con estas cosas, que está en contacto con ese material radioactivo,
pero no en contacto íntimo, no en contacto íntimo, en contacto con unas tuberías que a su vez están calientes porque contienen el material radioactivo, y entonces aquí pues se genera vapor, viene por aquí el vapor, entra a la turbina, esto es vapor a presión otra vez, pasa a la turbina genera trabajo, hace girar al alternador, que a su vez genera corriente que va al transformador, que lo transforma en corriente alterna, que viene para acá y que va hasta la ciudad. Y luego que esta cosa hizo trabajo, sale el vapor aquí a baja presión, se hace pasar por este condensador, ¿sí? Y luego se junta aquí y se vuelve a inyectar otra vez a el reactor nuclear. Muy bien, y que esto es un ciclo, ¿no? El otro ciclo es el que tiene que ver con el agua de enfriamiento del condensador. Esto es agua que se hace circular por aquí, que se mete a estas torres espantosamente grandes, y aquí como llega el agua caliente, ¿sí? esta agua estuvo en contacto con el vapor que venía de aquí, el vapor condensó y el agua se calentó. Se calienta, llega acá, hay que enfriarla. ¿Para qué? Para que luego se pueda volver a inyectar aquí y vuelva a enfriar. ¿Sí? La idea es que esta cosa también genera una especie de ciclo, solo que es un ciclo abierto. Esta pierde masa, ¿sí? Pierde vapor de agua. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí, básicamente lo que se hace es soplar, ¿no? Se sopla, el agua caliente se sopla, ¿sí? Entonces parte del agua se evapora, genera vapor, ¿sí? Igual que cuando tomamos sopa, ¿no? Agarramos la cuchara de sopa y le soplamos. Esto es lo mismo, solo que a lo bestia. Entonces limpiamos la superficie de agua de las moléculas de vapor. Las moléculas de vapor tienen más energía cinética que las moléculas del líquido. Entonces cada vez que se evapora agua de un charquito de agua, el agua del charquito queda más fría, porque estamos seleccionando, estamos quitando las moléculas que tienen más energía y estamos dejando las que tienen menos energía. Entonces, pues como consecuencia de ese proceso se enfría el agua que está en contacto con el vapor. O dicho de otra forma, se evapora y el vapor está tomando, esa evaporación de agua está tomando la energía de la propia agua que se está enfriando. Entonces, que aquí el agua ya está fría y ya está lista para que se pueda bombear de nuevo y que se recircule por aquí. Este es un ciclo también, ¿sí? Este cacho es así, pero va perdiendo agua, ¿no? Va perdiendo vapor de agua y por eso necesitamos una fuente de agua fría que tenemos que ir inyectando un poquito de agua aquí también, para compensar las pérdidas de vapor, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos inyectando agua, pero no mucha, poca, nomás la cantidad de vapor que se evapora. Y esta cosa pues la hacemos circular y tan. Bueno, entonces básicamente esto es. Entonces por eso esta cosa es tan común en todas las plantas, ¿no? La planta nuclear tiene esta cosa, pero también tiene esa cosa la planta esta, ¿no? ¿Qué era? Una geotérmica, sí, la geotérmica también tiene esta cosa. Y que las de carbón también tienen estas cosas, ¿no? Y que estas también deberían. Bueno, no estoy seguro, ¿no? Aquí estas también podrían tener unas cosas de esas para enfriar, pero no estoy seguro que funcionen así, porque aquí no hay mucha fuente de agua, que digamos, no sé bien cómo enfrían estas cosas. Y bueno, aquí también se ven, ¿no? Que están ahí. Esta que era también una planta nuclear. Bueno, muy bien. Listo. Y una vez dicho todo eso, vamos a estudiar los ciclos, ¿no? Vamos a lo que es. El punto es que los ciclos son útiles, ¿no? Los usamos. La civilización moderna, a partir de la revolución industrial, utiliza los ciclos termodinámicos de manera extensiva y todos hacemos uso de eso cada vez que le damos clic a la llave de luz, ¿sí? Querramos o no querramos, ahí están. No los vemos, ¿no? Están escondidos por ahí, pero están. Bien, entonces, ¿qué? Ejemplo de ciclo. Vamos a agarrar un ciclo cualquiera. Este ciclo. 1, 2, 3. Parte del punto 1, el punto termodinámico dado por la temperatura 1, el volumen 1 y debe ser 3, ¿no? El volumen 1 y la presión 1. Y lo hacemos circular, ¿no? Hacemos que
tengo un proceso, ¿sí? A partir de 1 a 2, vamos, digamos que adiabáticamente, entonces nos movemos por una adiabática, que es esta de aquí, o una isoentrópica, que es lo mismo, ¿sí? A entropía constante, sin calor, o sea, sin transferencia de calor, adiabáticamente, esto es igual. Entonces nos movemos así hasta que llegamos a 2. Bien, luego de 2 vamos a 3 a través de una isoterma. Muy bien, un proceso isotérmico, llegamos a 3 y luego de 3 vamos hasta 1 y cerramos el ciclo, porque de eso se trata, de estudiar ciclos. Vamos a 1 con una siguiendo un camino isocórico. Bueno, está bien. ¿Y qué? Esto es el diagrama PV, que ya más o menos espero que lo medio dominamos. Vamos a creer que ya esto lo tienen claro, lo tenemos claro. Entonces, ¿qué? A partir de esto, pues podemos escribir este otro, ¿no? El TS. ¿Sí? Es útil hacer esto, ¿eh? Ya veremos por qué. TS. Bueno, ya dijimos por qué. Es útil porque lo que queda encerrado acá es el calor neto. Y lo que queda encerrado aquí es el trabajo neto del ciclo. Bueno, entonces, ahora vamos a eso. Aquí queda encerrado el trabajo neto. Por ahora vamos a pintar el ciclo aquí, ¿no? TS. Lo primero que tenemos que hacer. Entonces, de 1 a 2 por una adiabática. Adiabática en el diagrama TS es una línea recta que pasa, que es paralela al eje de la temperatura, es decir, vertical. ¿Por qué? Porque tiene S constante. S, la entropía, es constante porque no hay calor. ¿Sí? Recuerden que el cachito de calor, ¿sí? Esta es la diferencial inexacta, por eso le ponemos la rayita, diferencial inexacta de esta variable calor, igual a ¿qué? A TdS. ¿Sí? Esto era la entropía de Clausius, es una función de estado, ya vimos. Y entonces que el cambio de calor y el cambio entrópico, el cambio de entropía están ligados a través de esta expresión. Y como la temperatura siempre es positiva, no puede ser de otra forma, entonces un incremento de calor implica necesariamente un incremento de entropía y un decremento de entropía implica necesariamente un decremento de calor. Y ya está. Entonces, ¿qué? Q es 0, pues entonces no hay cambio de entropía. ¿Sí? Si esto es 0, entonces no hay el ds vale 0, porque T no puede ser 0 tampoco. T, la temperatura, puede acercarse mucho a 0, tanto como querramos, pero no puede ser 0. ¿Sí? No puede ser 0. Ok, bien. ¿Qué más? Ah, bueno, ¿y para qué lado, no? Esto ya está bien, pero de 1 podríamos ir para abajo o podríamos ir para arriba, ¿no? Tenemos que tener claro para dónde se mueve la cosa. Y dice que es una compresión, ¿no? De 1 a 2 es una compresión, aumenta la presión y incrementa la temperatura, porque sí, esta cosa va cortando isotermas así, ¿no? Más o menos. Aumenta la temperatura y aquí ya vemos, ¿no? Aumenta la temperatura, pues tenemos que pintar una flecha hacia arriba. ¿Sí? Vamos de 1 a 2 aumentando la temperatura. ¿Que no tenemos claro que aumente la temperatura? Pues podemos ver que esto, ds, ¿no? El ds es igual a, y esto hay que sabérselo y lo vamos a repetir muchas veces hasta que nos lo aprendamos, a la masa por el C sub V por el dt sobre T, esto se lee cambio relativo de la temperatura, más M por R, constante de los gases, por, esta es la constante particular del gas porque está multiplicado por M, por dV sobre V, lo siento, dV sobre V, y esto, ¿no? Esto de aquí se cumple, y que ds cuánto dijimos que era 0, ¿por qué? Porque no hay cambio de entropía, esto es 0, si esto es 0, entonces un incremento de la temperatura, recuerden que la masa, C sub V, T, M, R y V son todos números positivos, entonces si esto es mayor que 0, si esto es mayor que 0, si el dt es mayor que 0, entonces el dV es menor que 0 necesariamente. Bien, aumenta la temperatura y disminuye ¿qué? El volumen, ¿sí? Y estamos diciendo eso, bueno, porque recordando, ¿no? Esto es una isóbara, ¿sí? Isócora, es una isócora, es el lugar geométrico de los puntos donde todos los puntos tienen el mismo valor de volumen, ¿sí? Todos tienen el mismo valor de volumen y pues a la izquierda,
¿sí? Vamos a ir teniendo volúmenes más pequeños, a la derecha volúmenes más, lo dije al revés, a la derecha volúmenes más grandes y a la izquierda volúmenes más pequeños, ¿sí? Este es el volumen B, pues este volumen de por aquí es más grande, se expande hacia la derecha y hacia abajo que este de aquí, que es más pequeño, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, vamos disminuyendo el volumen, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Bien, ¿qué más? Esa zona, el volumen no se ve en el diagrama TS y la presión tampoco se ve en el diagrama TS, ¿no? Pero lo que es la temperatura y la entropía pues se ven claramente. Bueno, entonces que vamos hacia arriba de 1 a 2, luego vamos isotérmicamente de 2 a 3, de 2 a 3 isotérmicamente se trata de una expansión a temperatura constante. Pues pintamos una recta que pase por 2, luego tenemos que ver si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha, y como se trata de un incremento del volumen, pues entonces vamos aumentando el volumen, y eso es así. Ya dijimos que el volumen aumenta hacia la derecha y eso implica un incremento de la entropía, ¿sí? Un incremento de la entropía. También lo podemos ver otra vez a partir de esta relación de aquí, donde ahora mc sub b dt sobre t, ¿sí? Este es el cambio relativo de la temperatura, más mr dB sobre b, este es el cambio relativo del volumen, ¿sí? Están ligados, pero el dt es cero, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un proceso a temperatura constante. Esto se va, eso se va, nos queda que un incremento del volumen, si dB es mayor que cero, un incremento del volumen necesariamente implica un incremento de la entropía. Y entonces aquí vemos claramente que si nos movemos hacia la derecha a temperatura constante, aumenta la entropía, ¿sí? Así aumenta la entropía. Bien, entonces pintamos de 2 a 3 así. Pintamos de 1 a 2 así, de 2 a 3 así, y el último de los procesos es un enfriamiento isocórico. Esto es, la isócora tenía una expresión así, ¿sí? que era una exponencial. Esto es una exponencial que pasa por 1 y que pasa por 3, y esto es un enfriamiento, ¿no? Ahí baja la presión, necesariamente baja la temperatura. ¿Cómo sé que baja la temperatura? Pues gas ideal, si quieren, P igual a MRT sobre V. Y entonces el volumen es constante, ¿no? Volumen es constante, M es constante, R es constante, baja la presión, porque está bajando, ¿no? Baja la presión. ¿Qué le pasa a la temperatura? Pues baja, ¿sí? Estas tres cosas, esto es una constante que multiplica a la temperatura. Si baja la presión, necesariamente baja la temperatura en la misma proporción. Bueno, entonces, listo. Esto va así también, ¿no? También, ¿no? Aquí esta la podemos ver así, ¿no? Vamos a ver, ds igual a... Recuerden que se podía escribir este ds en términos de la temperatura, el volumen, pero también de la presión. Aquí nos conviene ver qué pasa con la presión, por ejemplo. Entonces podemos escribir la segunda, que decía así, mcp dt sobre t menos mr dp sobre p igual a ds, ¿no? Entonces que aquí lo que es constante, esta no me sirve. Esta es, lo constante es el volumen, entonces esta no sirve. Bueno, no sirve. Sí sirve, pero no está tan claro. Es mejor esta que se nos va el volumen, ¿no? mcp dB sobre b, ¿sí? El ds igual a más mcb dp sobre p. Aquí el cambio relativo de la presión está multiplicado por el c sub v, el cambio relativo del volumen está multiplicado por el c sub p. ¿Sí? Por eso no es tan difícil de recordar. Y esta de aquí es la única que tiene un menos y es muy parecida a la primera. M en lugar de C sub V aparece C sub P, pero eso es normal porque aquí estamos hablando de cambio de presión. Por dt sobre t, el cambio relativo de la temperatura, menos, nada más hay que acordarse que acá lleva un menos, mr por dp sobre p. Bueno, entonces aquí nos conviene esta de aquí porque esto es lo que se hace cero porque no hay cambio de volumen. Como no hay cambio de volumen, aquí queda claro que el ds aumenta,
si el delta P, si la presión aumenta, ¿no? Si dP es mayor que 0, entonces ds es mayor que 0. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Esto está disminuyendo la entropía, entonces disminuye la presión. Si aquí tenemos una disminución de la presión, al pasar de 3 a 1 disminuye la presión, lo vemos aquí, y eso necesariamente implica una reducción en la entropía, porque estamos hablando que el volumen es constante, ¿sí? Ok, bueno, entonces con eso podemos armar esto de aquí, y esto de aquí es útil porque el área encerrada por el ciclo es el trabajo, es el calor neto, así como el área encerrada en el diagrama PV es el trabajo. Y pues ya habíamos dicho, ¿no?, que delta U es 0 y a su vez, por la primera ley, es igual a Q del ciclo menos el trabajo del ciclo, lo que da lugar a esto de aquí, que el calor del ciclo menos el trabajo del ciclo es igual a 0, o dicho de otra forma, el trabajo neto del ciclo es igual al calor neto del ciclo, que es lo que está escrito aquí. Y el calor neto es esto, y el trabajo neto es esto, lo que implica que el área encerrada en esta curva debe ser igual, aunque no me haya quedado bien el dibujo, porque esto no es otra cosa que un dibujo, al área que esté aquí, ¿no? Aquí parece que está más grande que esta, pero deberían ser iguales, ¿no? Deberían ser iguales, misma área. Bueno, muy bien, listo. Hemos dicho todo eso. ¿Y qué? Bueno, podemos calcular el trabajo para este ciclo, ¿sí? ¿Cómo? Pues como lo venimos haciendo en los ejercicios, ¿no? Compresión adiabática es esta de aquí. ¿Cómo es el trabajo? Bueno, el trabajo es menos delta U. ¿Cómo sé yo eso? Porque delta U es igual a Q menos W. En este caso estamos yendo con Q igual a 0. Entonces el trabajo es menos delta U. El trabajo es menos delta U para un proceso adiabático. ¿Y cuánto es el delta U? Es mc sub b por T2 menos T1. ¿Sí? mc sub b por T2 menos T1. Y esto es adiabático. Muy bien. mc sub b por T2 menos T1. Esto es para el gas ideal. Perfecto. Y esto es menor que 0. ¿Por qué? Bueno, por este menos que está aquí, ¿no? En la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. La temperatura de 2 es mayor que la temperatura de 1. Pero este menos de aquí pues cambia el signo de las cosas y hace que esto sea negativo. Que es lo lógico porque estamos haciendo es una compresión. Ok. Luego, el trabajo 2-3, de 2 a 3, el que estaba aquí arriba, ¿no? El 2-3 es este. ¿Sí? Noten que es el mismo ciclo que tenemos aquí, ¿no? Este ciclo de aquí lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces tenemos el 1-2, el 2-3, que es este de aquí. El 2-3, ¿cuánto vale? El trabajo, pues dice MRT logaritmo de V2 sobre V1. ¿Y esto de dónde salió? Pues de la definición de trabajo, ¿no? El cachito de trabajo, es decir, la diferencial inexacta del trabajo es igual a la integral de... No, perdón. Sin integral. La diferencial inexacta del trabajo es igual a P de B. P de B, integramos de este lado, obtenemos el trabajo. Integramos de este lado, como es a temperatura constante, esto no nos sirve. Entonces esto lo tenemos que sustituir. Está P por MRT sobre B. Esto lo ponemos acá. Esto es igual a la integral de MRT sobre B. ¿Qué ganamos? Que aparece esta temperatura que es constante, M que es constante, R que es constante, y el volumen explícitamente, y entonces la integral de dV sobre B la sabemos hacer, es el logaritmo, y nos queda MRT, logaritmo de V1, bueno, V2 sobre V1, ¿no? V2 sobre, esto está mal, ¿no? V3 sobre V2, ¿no? Estamos hablando de, este es el punto final, y este es el punto inicial, esto es V3 sobre V2. Bueno, MRT logaritmo de V3 sobre V2. Y esto es mayor que 0, efectivamente, porque 3, el volumen de 3 es más grande que el volumen de 2. Bien, el trabajo de 3,1, el trabajo de ir de 3 a 1 es 0, porque no hay área debajo de esta línea, ¿sí? No es una línea vertical. Esto es 0. Entonces el trabajo neto será el trabajo 1,2 más el trabajo 2,3 más el trabajo 3,1, y todo eso suma algo que es mayor que 0. ¿Cómo sé? Pues aquí, así, ¿no? Este de aquí pues genera toda esta área, y esa área es más grande que lo que le restamos, que es nada más esta área. ¿Sí? Aquí está, aquí se intenta mostrar eso, ¿no?
se intenta mostrar que esta área de aquí, que es negativa, es trabajo negativo, es más pequeña que esta otra de aquí, que es más grande porque parte de aquí y hace una cosa así, en lugar de bajar tan abruptamente. Bueno, y la última no hace nada, ¿no? Entonces, esto es el trabajo neto. Bien, luego para lo mismo, pero lo podemos hacer en el diagrama TS, ¿sí? TS, es decir, vamos a trabajar ahora con este de aquí, con este otro diagrama del mismo ciclo. Estoy molestando en donde me pongo, molesto. A ver, vamos a ponerme aquí. Dice, otra vez compresión adiabática, ¿no? Compresión adiabática es esta de 1 a 2, pues calor, nada, no hay calor aquí, ¿sí? Es otra vez el área bajo la curva, no hay área bajo la curva porque la curva es una línea recta vertical. Entonces esto, calor 1, 2, 0, lo cual checa porque se llama adiabático el proceso y por algo se llama adiabático, porque no hay calor. Entonces esto es 0. Luego, ¿qué? De 2 a 3 tenemos este proceso que es a temperatura constante, T por delta S, ¿no? Esto de aquí, recordando otra vez dQ, ¿sí? Es igual a T de S. ¿Sí? Hay algunas que hay que sabérselas sí o sí, ¿no? Que el cachito de trabajo es igual a P de B, pues claro que hay que saberlo. Y si no sabemos esta es análoga, pero para el calor. El cachito de calor es T de S, ¿sí? Hay una analogía aquí bastante fuerte. Esto es una variable intensiva. Esto es una variable intensiva multiplicado por el cambio de una variable extensiva multiplicado por el cambio de una variable extensiva nos produce el diferencial inexacto de trabajo que nos produce el diferencial exacto de calor. Entonces pues no es tan difícil de recordar. Si recordamos una, medio que recordamos la otra. Bien, entonces ¿qué? El dQ, ds, y además nos acordamos de que es la integral bajo la curva del diagrama TS y ya podemos escribir esto inmediatamente, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué? Bueno, vamos a integrar, ¿no? Integramos de este lado para obtener el calor a temperatura constante y esa integral, pues como la temperatura es constante, va para afuera, ¿no? Lo siento. Uy, bueno, hasta me dolió. Entonces, que la temperatura va para afuera de la integral. Entonces, ¿qué? Nos queda aquí la integral de S. Y esto es simplemente T de S, ¿no? T delta S. Cambio de entropía por la temperatura, lo que sea que valga. Vale una constante, vale siempre lo mismo. Vale T2 o T3, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, así, T delta S. Pero el delta S, ¿qué es? Pues también hay que ponerlo, ¿no? El delta S. Y para eso tenemos que recordar de nuevo ds que era igual a esto es a temperatura constante. Nos conviene, por ejemplo, esta no la primera, mc sub b dt sobre t, cambio relativo de la temperatura por c sub b por m más cambio relativo del volumen por mr. Y esto no cambia, entonces esto es 0. Y el delta S, entonces, integramos a este lado, nos queda mr por la integral de b sobre b, que es logaritmo de b final sobre b inicial. Como b final es b3 y b inicial es b2, esto es el calor 2,3. Que es positivo, porque b3 es más grande que b2, eso da un número que es mayor que 1, y el logaritmo cuyo argumento es un número más grande que la unidad, da positivo. Por T por M por R, los tres números son positivos, da algo mayor que 0. Y eso tiene sentido porque esto incrementa la entropía. Y al incrementar la entropía, y como la temperatura es constante, nada. Listo. ¿Qué? Esto es el calor absorbido. A esto se le llama calor absorbido. Ahora veremos eso. Luego, el calor 3,1, ¿no? Este es el calor 2,3, el calor 3,1, vamos de 3 a 1. Bueno, vamos de 3 a 1. Y como íbamos de 3 a 1, esto era a volumen constante. A volumen constante, pues el calor, pues la definición, ¿no?
calor a volumen constante es M, es la definición de C sub V, MC sub V delta T. Y ya está, ¿no? MC sub V delta T, y esto es lo que pusimos aquí. ¿Qué es el delta T? Es T final menos T inicial. En este caso, T1 menos T3. T1 menos T3. T1 es menor que T3, ¿no? Y entonces esto de aquí da negativo. Claramente. Es calor cedido. Bueno, ahora veremos qué es esto de absorbido y cedido. Luego, calor 1,2 más calor 2,3 más calor 3,1 mayor que 0. ¿Por qué? Porque este calor, que es absorbido, es mayor que este, que es cedido, ¿sí? El calor neto, y la diferencia entre estos dos, es esta área de aquí, 2, 3, 1, del ciclo. Bien, que además, este calor neto, que es esto más 0, ¿sí? Pues tiene que ser igual que esto, ¿eh? Tiene que ser igual que esto, que es esto, más 0. Más 0. ¿Sí? Tiene que ser igual. Si no da igual, algo mal hicimos. ¿Sí? Porque se tiene que cumplir en todo momento la primera ley. Bueno, entonces esto está. ¿Y qué más? Y aquí estamos diciendo esto, ¿no? Que a este calor le llamamos absorbido y a este calor le llamamos calor cedido. Y entonces acá escribimos calor neto igual calor absorbido más calor cedido. Ok. Pues es cierto, pues sí, porque el calor absorbido, así como lo estamos definiendo, es lo que ingresa de calor al ciclo. Y el calor cedido es el calor que cede el ciclo termodinámico, ¿sí? Aquí absorbe, ¿de dónde? De los alrededores. Absorbe calor de los alrededores. Y este es calor que cede el ciclo hacia los alrededores. Este cede el ciclo hacia los alrededores. Este es calor negativo. Por eso aquí le pusimos un valor absoluto, ¿no? Para que el área, que es siempre positiva, cheque con este número. Bueno, entonces esto es calor positivo, esto que está acá adentro es calor negativo, calor cedido, y entonces este es mayor que 0, este es menor que 0, la suma, bueno, como este es más grande que este, en este caso el calor neto es positivo, en este caso, siempre y cuando gire de forma horaria, ¿sí? Es decir, si giramos así, entonces el calor neto es positivo, lo mismo que el trabajo, giramos así, el trabajo es positivo, es decir, el trabajo de 2,3 es más grande que el trabajo de 1,2. Y aquí también, el calor de 2,3 es más grande que el calor del 3,1. Y por eso, al girar de forma horaria, así, entonces tanto el trabajo como el calor son positivos. Si giramos al revés, si girásemos al revés en este ciclo, entonces iríamos, por ejemplo, de 1 a 3, así, de 3 a 2, así, y de 2 a 1, así. Vamos a borrar. Así, así y así. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí no hace trabajo, aquí hace trabajo y es grande, y aquí y este trabajo es negativo, trabajo grande y negativo, y aquí hace trabajo pequeño y positivo. Y entonces el área es otra vez el trabajo neto, pero el trabajo neto es negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hizo en 3,2, que es negativo, es más grande en valor absoluto que el trabajo 2,1, que es positivo, ¿sí? Y aquí con el calor pasa algo parecido. Si vamos así, así y así, ¿y cómo? Así. Entonces, de 1 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1, entonces el calor que se hace en 3,2 es más grande que el calor que se hace en 1,3. En 3,2 ahora se cede calor y en 1,3 se absorbe calor, y entonces esta cosa tiene un trabajo neto, un calor neto que es negativo, ¿sí? Lo cual es lógico, porque si el trabajo neto es negativo, si esto es menor que 0, pues esto tiene que ser menor que 0, ¿sí? Esto se deduce de la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. ¿Qué más? Esto está bien. Bueno, entonces nos queda el calor cedido, el calor absorbido. Para entender esto del calor absorbido y el calor cedido, nos conviene hacer este tipo de representaciones de las maquinitas. Vamos a mirar esto nada más. Esto es una máquina térmica, es un esquema de una máquina térmica. La máquina térmica es este circulito, ¿sí? Que está aquí. Esta es la máquina térmica, que se suele indicar para qué lado está girando, ¿no? Está girando así, quiere decir que el trabajo neto es positivo y el calor neto también.
¿va? Gira así, gira horario. Bien, está en contacto con una fuente de alta temperatura, ¿sí? Y está en contacto también con un almacén de baja temperatura. F de fría y C de caliente. Le pusimos por aquí. Ok, y nada, pues absorbe mucho calor. Este es el calor absorbido, mucho calor para adentro. Cede un poco de calor al ambiente, ¿sí? Y también produce trabajo, que es la idea, ¿no?, de esta cosa, ¿va? Podemos verlo, por ejemplo, no sé, en la locomotora, ¿no? O yo qué sé, aquí mismo también lo podemos ver, ¿sí? ¿Dónde absorbe calor? Pues cuando viene aquí el fluido y entra en contacto con esta cosa que es el reactor nuclear, que le cede calor, ¿no? Fluye calor del reactor nuclear. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero no nos importa. El tema es que fluye calor desde el reactor nuclear hacia el fluido, que en este caso es agua. Se calienta el agua, hierve el agua, se sobrecalienta, se genera vapor y se sobrecalienta el vapor y sale aquí el vapor sobrecalentado, ¿sí? Y eso quiere decir que está a alta presión y alta temperatura. Y entonces luego entra aquí, hace trabajo y llega aquí, y aquí cede calor. Aquí está el vapor más frío, ¿sí? Es vapor igual, está caliente, pero no tan caliente, está menos caliente, ya trabajó. Y entonces ahora lo tenemos que condensar en agua. Y aquí tenemos que ceder calor. Aquí cede calor. Calor cedido. Y aquí es calor absorbido. ¿Por quién? Por nuestro sistema. ¿Quién es en nuestro sistema? Es el agua que está fluyendo aquí. ¿Sí? El ciclo lo hace el agua que está fluyendo aquí, que se genera vapor de alta presión que viene para acá y que hace todo el ciclo, ¿no? Muy bien, entonces hay calor absorbido, hay calor cedido. Y así con todos los ciclos termodinámicos. Siempre pasa eso. Siempre pasa que tenemos una región de calor que se absorbe, que es aquí, en 2,3, se absorbe calor, 2,3, absorbe calor, y luego cede calor a otro reservorio. En este caso era el agua que luego iba a pasar por la torre, pero puede ser el ambiente, puede ser quién sabe, pueden ser otras cosas. Entonces vamos a suponer que esta es la temperatura ambiente, ¿sí? La temperatura ambiente, pues siempre hay pérdida de calor. Esto gira, pero para que vuelva a su estado original tiene que ceder calor, ¿sí? En algún momento. Entonces absorbe mucho calor, tira al ambiente un poco de calor, y la diferencia de energía entre lo que entró y lo que salió es esto de aquí, que es el trabajo neto, ¿sí? Ok, bien. Entonces así funciona básicamente una máquina térmica, ¿no? Bien, ya tenemos ese esquemita de cómo funciona. Vamos para atrás. Y entonces ahora entendemos un poco mejor quién es el calor absorbido y el calor cedido, ¿no? El calor absorbido en este caso es el que ingresa en el proceso 2,3. Calor absorbido. El calor cedido es el que sale del sistema, que en nuestro sistema es el fluido que está dando la vuelta ahí al ciclo, y entonces esto es calor entonces cedido. Este es negativo, desde el punto de vista del ciclo, sale del sistema, desde el punto de vista del ciclo, del sistema, ingresa, ¿no? Este es positivo, este es negativo. Entonces aquí ¿qué? Aquí vamos a poner este es positivo, este es negativo, y la suma de ellos da el calor neto, o lo podemos escribir así: el calor neto es igual a el calor absorbido menos, lo ponemos así explícitamente, y aquí ponemos el valor absoluto del calor cedido, que es lo mismo, ¿no? Ok, bien, ¿y qué? Y ahora lo que se va a hacer es definir una cosa que se llama, que es muy útil, que se llama rendimiento o eficiencia del ciclo. Rendimiento o eficiencia del ciclo. ¿Qué es? Pues depende. ¿Depende de qué? Depende del diseño, de para qué se generó el ciclo, ¿no? Si la idea del ciclo, que es como lo estamos trabajando ahora, es producir trabajo, entonces el rendimiento o eficiencia del ciclo se define de la siguiente forma. Se define como lo útil dividido lo que nos cuesta, ¿sí? Esto es lo que nos cuesta y esto es lo útil, ¿sí? Va medido en con las mismas unidades, ¿no? Entonces esto se mide en joules o en kilojoules, y esto se mide en joules o kilojoules, pero ponemos la misma unidad. Muy bien. Entonces tenemos un cociente de cosas,
Esto es lo útil y esto es lo que nos cuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este calor absorbido es justamente lo que nos cuesta. Aquí ¿qué nos cuesta? Aquí nos cuesta, pues nos cuesta carbón básicamente. Aquí nos cuesta, ¿qué es esto? Esto es, bueno, pues nos cuesta ir a buscar al uranio, enriquecerlo, todo un proceso ahí para lograr que ese uranio sirva para esto y luego consumirlo ahí, ¿no? Tenerlo generando, tiene un costo. Luego aquí, ¿qué nos cuesta? Pues aquí básicamente pues limpiar los espejos, y yo qué sé, porque aquí la fuente de energía es casi infinita, es el sol. Aún así tenemos que trabajar, esto no se mantiene solo, hay que limpiar los espejitos porque si no pues no cumplen correctamente su función. Además tenemos que pues inclinarlos y yo qué sé, pues también tiene un costo, ¿no? Aquí igual. Luego, pues esto de acá, ¿qué es? Es una planta de carbón, pues necesitamos carbón. ¿Y qué más? Y aquí una planta geotérmica, pues necesitamos, bueno, aquí también es básicamente, bueno, tampoco es cierto, pero la cantidad de energía geotérmica que se puede extraer es muy grande, ¿no? Y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues también es casi gratis, ¿no? Es casi gratis, ¿no? Muy bien, ¿y qué más? Y esto pues ya lo vimos. Y ya, ¿no? Entonces, tiene un costo, ¿sí? El punto es que esta cosa de aquí, el calor tiene un costo, ¿no? Ya sea en términos de carbón, ya sea en términos de uranio enriquecido o lo que sea que use en la planta nuclear, o otra cosa, ¿sí? Petróleo, muchas queman petróleo, aquí en México se quema mucho petróleo para generar energía eléctrica. El peor país que está en cuanto a consumo de energía no renovable es China. Se la lleva de calle al resto. Luego vienen en consumo de carbón, China es la peor por mucho. Luego le sigue Estados Unidos emparejado con Alemania a la par, ambos igual, ¿eh? Los dos consumen exactamente o más o menos la misma cantidad de carbón, ¿sí? Pese a que los alemanes se la van de súper limpios y yo qué, no. En el patio trasero tienen un cochinero también quemando un montón de carbón. Pero nos muestran, ¿no? En la imagen de Alemania que uno tiene son los generadores eólicos, estos sí, pues tienen 4 de esos y atrás tienen un chorro de plantas que consumen carbón, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, ya saben, ¿no? La política, la moral y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué más? Y los gringos pues también consumen un chorro de energía y buena parte de ella viene del carbón. También, ¿no? Y hay otros consumidores de carbón, creo que Australia también consume mucho. Son pocos, son relativamente poca gente, pero la proporción de carbón que consumen es mucha para la poca cantidad de gente que son. Los chinos, bueno, es que son un montón, ¿no? Son un montón, es medio que normal que consuman más carbón, pero tienen que hacer también un esfuerzo para no consumir tanto, ¿no? Porque si no nos van a llevar a todos, pues bueno, quién sabe a dónde, ¿no? Entonces esto es el rendimiento. A veces me voy por la rama, me fui un poquito por la rama, esto es el rendimiento. El rendimiento, pues nada, pues cuanto más grande mejor, ¿no? Está clarísimo. ¿Por qué? Porque si con la misma cantidad de calor yo produzco más trabajo, pues mejor, ¿sí? Más eficiente es mi proceso. Y al revés, si para cierto requerimiento de trabajo yo consumo menos calor, pues mejor, porque eso se va a traducir en un ahorro económico, ¿no? Para empezar. Pero además ahorro de otro tipo de cosas, ¿no? Que no son no es directamente medible en pesos, como por ejemplo menos generación de CO2, ¿sí? Que bueno, que se ha planteado por ahí cobrar un impuesto a la generación de CO2, cosa que no está mal, digo, a mí me parece bien, pero no se ha llevado a cabo, ¿no? O sea, sí, los países que más generan CO2 pues deberían de contribuir económicamente a resolver el problema que están generando, ¿no? Es algo que parece que es lógico y razonable, ¿no? Luego, ¿qué más? QA, calor absorbido. Entonces, esto es el calor absorbido, esto es el trabajo neto,
Y esto QC es el calor cedido, que no aparece aquí directamente, pero está implícito porque aquí aparece, ¿no? No directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque el trabajo neto es igual al calor neto. Y el calor neto es igual al calor absorbido menos el calor cedido. Es esto que está aquí. El calor neto es el calor absorbido menos el calor cedido. Y entonces, pues entonces el trabajo neto lo podemos sustituir por el calor neto, que es esto, y entonces R nos queda expresado así, en términos de puro calor. ¿Y esto qué es? Pues esto es un numerador que es menor que el denominador, y esto hace obvio, evidente, que R es menor que 1. Siempre es menor que 1. No hay manera de que un ciclo tenga un rendimiento o una eficiencia igual a la unidad. No puede transformar todo el calor que absorbe en trabajo. No puede. Porque siempre cede algo de calor a la atmósfera, ¿sí? Como mínimo. Bueno, entonces, eso. Y esto pues se puede escribir así. Esto es QA sobre QA, eso es 1, menos Q sub C sobre QA, ¿no? Y esto es el valor absoluto, es decir, no ponemos el signo de menos, porque si no menos por menos más, y esto nos va a dar más grande que 1, lo cual es absurdo. Muy bien, entonces, listo, calor cedido, calor absorbido, esto ya está dicho. ¿Qué más? Y ahora viene pues el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, pues el que se puso a pensar, el primero que se puso a pensar en todo esto, sí, digamos en la parte teórica que sustenta a las máquinas térmicas, sí, ya habían inventado las máquinas térmicas, ¿no? Llega Carnot por aquí y habíamos puesto por ahí cuando fue la revolución industrial, que empezó en 1750 o algo así, no me acuerdo. Dependiendo de la fuente, pues van a encontrar que esto medio cambia, ¿eh? No está muy claro cuándo empieza, no está muy claro cuándo termina, pero más o menos estas fechas. Y Carnot llega a contribuir en 1800 y feria, ¿no? ¿Qué? Cuando escribe su trabajo, escribe solo un trabajo Carnot, un trabajo buenísimo, pero un solo trabajo. De hecho, no vivió mucho, Carnot vivió unos, 36 años. Se murió joven. Físico e ingeniero francés, de padre, y se lo considera papá de la termodinámica, ¿sí? En 1824, ya bien entrada la revolución industrial, ¿sí? Ya pasada ¿no? Ya madura la revolución industrial, ya existían las máquinas térmicas, ya existían los ferrocarriles, y en el 1824 pues él se pone, bueno, y un poco antes me imagino, se pone a pensar en cómo hacerlas más eficientes, ¿sí? De hecho, la revolución industrial pues tiene su epicentro en Inglaterra, creo yo, aunque también luego se contagia para otros lados, ¿no? Se contagia para los Estados Unidos, se contagia también para Francia, y él, que era francés, pues pues se puso a pensar en cómo hacer más eficientes esas máquinas, ¿no? Cosa que era algo que estaba en la cabeza de él y también en la cabeza de otros ingenieros, ¿no? Ingenieros ingleses que estaban también pensando en cómo hacerlas más eficientes. Ya se habían dado cuenta los ingenieros ingleses que cuanto más caliente era esta fuente, cuanto más caliente era esta, o cuanto más fría estuviese el ambiente, más rendía la máquina, ¿sí? Más eficiente se volvía la máquina, ¿sí? Para la misma temperatura de la fuente de calor, ¿sí? Si era un día frío, entonces la locomotora iba mejor. Lo sabían porque se habían dado cuenta, no simplemente de observar, ¿sí? Pues es como quien tiene un coche y se fija de que, pues yo qué sé, si pasa algo, pues el coche pues me consume menos combustible y me doy cuenta, ¿no? Y yo digo, qué bueno, cuando pasa esto consume menos combustible. Y así se habían dado cuenta que en los días fríos consumía menos carbón. Y entonces, ¿qué? Pues luego viene Carnot y explica por qué, que básicamente por esto, ¿no? Que vamos a ver ahora. Él escribe este trabajo que se llama, bueno, traducido del francés, es así, ¿no? Él lo escribió en francés, ¿no? Reflexiones sobre la potencia motriz de fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esa potencia. Hasta aquí. Así se llama, de un nombre medio extraño. Lo publicó en francés en Francia. En Francia nadie lo entendió y en el resto del mundo tampoco. Yo no sé si no lo leyeron o no sé bien qué pasó, pero
su trabajo quedó ahí visto por nadie hasta luego de unos, yo qué sé, como 20, 25 años después, donde lo retoma William Thomson, que es el Lord Kelvin, y Joule y más gente, y el propio Clausius también, y se dan cuenta de que Carnot, lo que había escrito, estaba muy bien. Y estaba tan bien que dio lugar a una forma de la segunda ley de la termodinámica que todavía no hemos visto, pero que ya veremos también. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el ciclo de Carnot. Él se da cuenta, de alguna forma, que para que este ciclo de aquí, sea lo más eficiente posible, lo que hay que hacer es minimizar QC, las pérdidas, ¿no? Digamos que QA es fijo, ¿no? El calor que ingresa a la máquina térmica es fijo, entonces lo que hay que minimizar son las pérdidas de calor y ya está. Entonces, pues otra vez, con esto, ¿no? Digamos que esta temperatura está fija porque es la temperatura ambiente, básicamente. Esta también, vamos a suponer que está fija porque yo que sé, la quema de carbón da cierta temperatura cuando le ponemos cierta cantidad de carbón y se mezcla, yo que sé, de qué forma con el aire. Entonces da cierta temperatura. Digamos que esto está fijo, esto está fijo. Y si estas dos están fijas, ¿cómo le hacemos para que esta cosa sea lo más eficiente posible? Entonces, bueno, pues él dice que aquí básicamente hay que minimizar la pérdida de QC. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues así. Es decir, el calor, ¿no? Este es TS, ¿no? Diagrama TS. Pues el calor se va a minimizar. Este calor se va a minimizar si en lugar de ir de 3 a 1 de esta forma, pues vamos así. Y así. Entonces nada más tiro esta cantidad de calor. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no vamos así? Porque no vamos de 3 hasta 0 y entonces venimos por acá y subimos. Porque no se puede. ¿Sí? ¿Por qué no se puede? Porque justamente el ambiente tiene una temperatura dada y el fluido que trabaja acá adentro siempre va a estar a mayor temperatura que el ambiente. ¿Sí? Entonces simplemente no se puede hacer esto. Entonces pues lo mejor que se puede hacer, lo mejorcito que se puede hacer es venir hasta aquí justamente a la misma temperatura que el ambiente y viajar por ahí. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea es de que todos los procesos así son reversibles. Este proceso que se pinta aquí, si bien es un proceso reversible que está cambiando la temperatura. Aquí tenemos esta temperatura, aquí esta temperatura, aquí esta temperatura. ¿Sí? Vale. Cuando trabajamos con una fuente a temperatura, una fuente, un reservorio a temperatura fija y tenemos que intercambiar calor con él, la única forma de hacerlo de forma reversible es trabajar a la misma temperatura que él, ¿no? Es decir, la temperatura del ciclo tiene que ser la misma que la temperatura del ambiente. Es decir, tenemos que necesariamente ir por aquí, viajar desde un punto que vamos a inventar aquí, 4, hasta 1, así. Aquí lo que tenemos que hacer, como vamos a estar cambiando la temperatura, es no intercambiar calor. Porque si intercambiásemos calor con esta fuente, pues sería irreversible el proceso, porque tendríamos una diferencia finita de temperatura entre lo que hay en el sistema y el ambiente. Para que el flujo de calor sea reversible, la temperatura del sistema y la temperatura del ambiente deben ser casi iguales, ¿sí? Esta tiene que ser apenitas una ridiculez más grande que esta, ¿sí? Para que sí haya flujo de calor, porque si no, no hay flujo de calor. Pero ese flujo de calor tiene que ser muy pequeñito en base a una diferencia ridículamente pequeña que hay entre la temperatura interna y la temperatura ambiente, la temperatura externa. Y eso se logra teóricamente si ponemos aquí justamente la misma temperatura. Vamos a poner la misma temperatura solo para no poner una temperatura apenitas diferente, ¿sí? El apenitas diferente nos lo ahorramos y ponemos la misma temperatura. Pero eso es lo mejor que podemos hacer. Y aún así eso no es posible, ¿no? Porque un proceso reversible no es posible. Pero como idealización va.
podría llegar a ser posible. Entonces, este proceso a fuerza tiene que ser isotérmico para que intercambie calor a la misma temperatura. Y ahora cuando vamos a variar la temperatura, es decir, de 1 a 2 y de 3 a 4, pues entonces tenemos que ir por procesos adiabáticos donde no haya intercambio de calor. Porque si está variando la temperatura de mi sistema, entonces no puedo estar en contacto con el ambiente. ¿Sí? No puedo estar en contacto con el ambiente porque si no generaría irreversibilidades. La única forma de evitarlas es ir de 3 a 4 adiabáticamente, ir de 1 a 2 adiabáticamente y luego aquí otra vez de forma reversible tomar calor de la fuente de alta temperatura. ¿Sí? Y eso da lugar a esto, que es el ciclo de Carnot, que él ideó pues por allá por el 1824 y dijo, pues esto es lo mejor que se puede lograr. ¿Sí? La máxima eficiencia va a estar dada por este ciclo, el ciclo que lleva su nombre ahora, ¿no? Ciclo de Carnot. Bueno, entonces, listo. ¿Y qué más? ¿Qué más dicen? La segunda ley se basa en este trabajo, sí. Bueno, otra vez acá dice lo mismo, ¿no? Esto es R, es lo mismo, es la misma definición, pero ahora lo vamos a poder calcular, ¿no? Vamos a poder calcular esta R porque ya sabemos cuál es el mejor ciclo posible dadas esta temperatura y esta temperatura que están fijas. ¿Sí? Que la temperatura TF de la fuente fría o del ambiente frío, como se diga, y esta es la temperatura de la alta temperatura que proviene de nuestro foco de temperatura, nuestra fuente de temperatura, la caliente. Ok, entonces esto es el ciclo que mejor trabajaría, con más eficiencia. Este es el diagrama, ¿qué? Este es el diagrama TS del ciclo, ¿sí? Y ahora podemos pintar el diagrama PV. Otra vez pintamos una isoterma, otra isoterma en el PV y luego dos adiabáticas, isentrópicas o adiabáticas, y nos queda este ciclo. Esto es el trabajo, esto es el calor neto, que son lo mismo, ¿no? La misma cosa. ¿Qué más dice por aquí? Dice el ciclo de Carnot, ciclo formado por dos isoentrópicas, esta y esta en el PV, y en el TS es esta y esta, las isoentrópicas a igual entropía o adiabáticas, que es lo mismo, y dos isotermas, esta y esta, o esta y esta, que se ven claramente aquí, ¿no? El sistema absorbe y cede calor únicamente durante los procesos isotérmicos a las temperaturas del almacén caliente y del almacén frío. ¿Para qué? Para que sean reversibles esos procesos. Perdón. Así se maximiza QA y se minimiza QC. Y además se maximiza entonces el rendimiento del ciclo, que otra vez sigue valiendo lo mismo. Bien, TC, este 1 que es este 2. TC, este 1 que es este 2 y TF, este 3 que es este 4. Bien, y luego pues vamos a calcular el rendimiento del ciclo, ¿no? Queda esto, 1 menos TF sobre TC. Ok, vamos a llegar a esto. ¿Cómo? Pues hay un par de formas de llegar. Uno es a través del trabajo, ¿no? Y otro es a través del calor. Vamos a hacerlo a través del trabajo. Entonces, ¿cómo se hace a través del trabajo? Pues así. Calculamos el trabajo 1, 2. El trabajo de ir del punto 1 al punto 2 es la integral de P de B, que otra vez es a temperatura constante, que es igual a la integral de MRT sobre V de B, que es igual a lo que ahí dice, ¿no? MR, temperatura constante, que es la temperatura del foco caliente, porque es el trabajo 1, 2, 1, 2, estamos pegados al foco caliente, no estamos trabajando, el fluido se está expandiendo en la temperatura del foco caliente, logaritmo de B final, B2 sobre B1, B2 sobre B1, B2 es este, B1 es este, ok, esto es entonces el trabajo 1, 2, luego el trabajo 3, 4, esto es el trabajo 1, 2, el trabajo 3, 4, es lo mismo, ¿no? Es un proceso isotérmico
hacemos la misma jugada para calcular el trabajo, solo que ahora nos queda en términos de V4 y V3, ¿no? Entonces M, R, T final, T fría, temperatura del ambiente, T fría, multiplicada por el logaritmo de V4 sobre V3. Y aquí lo pusimos al revés, V3 sobre V4, porque aquí estamos poniendo el valor absoluto, ¿no? Y V4 es más grande que V4 es más pequeño que V3. Y entonces aquí los estamos cambiando de lugar para que esto nos dé positivo, es decir, el logaritmo nos dé positivo. Y entonces todo esto sea positivo, ¿no? Que es lo que buscamos aquí. Ok, si pusiésemos V4 sobre V3, que es lo que es el trabajo, sin el valor absoluto, entonces obtendríamos un número negativo. Bien, entonces lo dejamos así. Y entonces este número es positivo, este número es positivo. Esto es el trabajo 1, 2, este es el trabajo 3, 4. El trabajo 1, 2, como es isotérmico, para un proceso isotérmico, delta U es igual a Q menos W, donde delta U es 0, porque se trata de un gas ideal. Estamos suponiendo que estamos trabajando con un gas ideal. Entonces delta U es 0, Q igual a W, entonces el calor absorbido es el trabajo 1, 2, el calor absorbido es el trabajo 1, 2, que vale también esto, ¿no? Y el calor cedido también vale esto. Entonces ahora podemos calcular el rendimiento del ciclo de Carnot. 1 menos esto de Q sub C menos E sobre Q sub A, 1 menos TF, temperatura fría, ¿sí? Logaritmo V3 sobre V4 sobre temperatura caliente, logaritmo de V1 sobre 2. Es decir, el cociente entre esto y esto, ¿no? Entre estas dos cosas, aquí. Ok, la M y la R se van. ¿Sí? MR se va con MR, que están dividiendo. Y este que está, bueno, perdón, este está multiplicando y este está dividiendo. Y esto. Okidoki. Luego, ¿qué más? Y luego nos vamos a dar cuenta de que V3 sobre V4 es V2 sobre V1. Eso lo podemos ver de aquí, ¿no? Porque el proceso 3-4, el proceso 2-3 es un proceso adiabático. Y esto viene dado por PV a la gamma igual a constante. ¿Sí? Es el proceso adiabático o isotérmico. Y esto, otra forma de escribir lo mismo para el gas ideal es así, ¿no? Es T por V a la gamma menos 1 igual a constante. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto. Nos queda así en términos de PV, nos queda así en términos de T y V. ¿Sí? Ok. Y entonces, que bueno, esto nos conviene un poco más ahora, entonces lo vamos a usar. Decimos que TV es constante, es decir, T1 V1 a la gamma menos 1, T, bueno, en este caso, de este punto, T2 V2 a la gamma menos 1 es igual a T3 V3 a la gamma menos 1. Acá dice TC porque TC es la temperatura de 2. TC es la temperatura del punto 2 y TF es la temperatura del punto 3. Entonces TC por V2 a la gamma menos 1 es igual a TF por V3 a la gamma menos 1. Bien, ese es el 2-3. Pero algo muy parecido podemos escribir entre 4 y 1. Entre 4 y 1 escribimos que temperatura caliente, que es la temperatura 1, por V1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura fría, que es la temperatura del punto 4, por V4 a la gamma menos 1. Bien, hacemos el cociente entre estas dos igualdades para obtener otra igualdad. Si divido este número por este número, ¿no? Como este y divido este con este, bien, y luego divido este con este, como este es igual a este, y además, como este es igual a este, y este es igual a este, los cocientes también tienen que ser iguales. Entonces nos queda TC sobre TC, se van V2 sobre V1 a la gamma menos 1, igual a TF sobre TF se va, V3 sobre V4 a la gamma menos 1. Bueno, y como gamma es gamma y es el mismo número de este lado que de este lado, entonces estos argumentos tienen que ser iguales. Los argumentos de las potencias de estas tienen que ser iguales. Es decir, V2 sobre V1 tiene que ser igual que V3 sobre V4, lo que hace a su vez que el logaritmo de V3 sobre V4 sea igual que el logaritmo de V2 sobre V1. ¿Por qué? Porque es el mismo argumento que le estamos pasando a la función logaritmo y eso hace que sean iguales. Entonces, lo que tenemos en el numerador y en el denominador es lo mismo.
multiplicando a su vez a TF sobre TC. Bien, se van. Aparece un 1. 1 menos TF sobre TC, 1 menos TF sobre TC. Es decir, esto es el rendimiento de la máquina de Carnot. Es el rendimiento de una máquina que funciona de forma reversible. Eso es lo mejor posible que podemos obtener. Es decir, lo más ideal que podemos producir. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vemos? Pues que esto no depende de gran cosa. O sea, no tenemos mucho de dónde hacernos. ¿Sí? Si cambiamos de gas y ponemos oxígeno, o ponemos nitrógeno, o ponemos helio, o ponemos lo que sea, pues no va a cambiar esto. Esto no cambia con la sustancia del trabajo. ¿Sí? Pues que si hacemos el ciclo, a ver, aquí, ¿no? Que si hacemos el ciclo esto más corto, ¿no? Por ejemplo, esto de 1 a 2 ponemos el punto 2 más para acá. Bueno, lo ponemos aquí y lo ponemos acá. Nos queda un rectángulo pero más flaco. ¿Sí? Bien, pues el rendimiento de este ciclo, que tiene un delta S más pequeño que el otro que tiene un delta S más grande, pues es el mismo. ¿Sí? Da igual. Da lo mismo. Entonces, por más que lo hagamos, el rendimiento de la máquina de Carnot siempre vale lo mismo y depende únicamente de TF y TC, es decir, R del ciclo de Carnot, el rendimiento de la máquina más eficiente posible, que eso luego lo veremos, que es función únicamente de la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío. Foco o reservorio, ¿no? Reservorio, vamos a decir, reservorio. Bueno, y eso es un resultado interesante del cual se dio cuenta Carnot. Ahora, que si el proceso es yo qué sé, es como está aquí, ¿no? Que es esta máquina que es un desastre, ¿no? Aquí se ve que es un desastre, ¿no? Que si hay pérdidas porque la caldera no está bien aislada, ¿no? Entonces esto pierde calor así directamente la caldera al ambiente. Que si además se pierde calor por aquí, ¿sí? Que además no quema bien, y entonces el CO2 se genera así, pero también se genera esto, ¿no? Entonces no hay una combustión total, entonces ni siquiera le estamos sacando el jugo a todo el carbón que está aquí porque lo estamos quemando mal. Y entonces se pierde también la oportunidad de generar más energía ahí. Estamos tirando energía por aquí en forma de carbón que no entró en combustión, y además estos humos están calientes, ¿no? Entonces también están perdiendo, ¿sí? Directamente aquí se está perdiendo desde aquí, desde ¿dónde está? Desde el foco caliente directamente está pasando calor al foco frío, ¿no? Lo cual es un desastre. Entonces todas esas pérdidas, ¿sí? Además van a entrar además, ¿no? Esto es lo más ideal que podemos obtener. Pues todas esas otras pérdidas van a hacer que el rendimiento de la máquina al final sea menos todavía. Vamos a ver, digamos que, vamos a ponerle números, digamos que la temperatura del foco caliente es, no lo sé, vamos a poner un número fácil, vamos a poner 600 Kelvin, y la del foco frío, pues son 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, más o menos. Ok, entonces, ¿qué? Temperatura ambiente, 300 Kelvin, no sé qué, pues esto es un medio, ¿no? Esto da un medio. O sea, lo máximo que podemos obtener para una máquina que opera entre una temperatura de 600 Kelvin y una temperatura de 300 Kelvin es un medio. Pero eso sí es reversible. Si tenemos este desastre de aquí, pues obtenemos los rendimientos desastrosos de estas máquinas de por acá que rondaban como el 3%. ¿Sí? Nada de el 50%, que sería un medio. ¿Sí? Los rendimientos muchas veces se manejan en porcentajes, ¿no? El 1, ¿sí? Cuando R es 1, pues se habla del 100% de rendimiento. Si R vale un medio, pues entonces será el 50% de rendimiento, que era lo que obteníamos para esa máquina, y esta cosa funcionaba con unos rendimientos lamentables, ¿sí? Lamentables. Ahora los coches logran rendimientos mucho mejores, en torno al 25%. Bueno, depende del coche, depende del tamaño del coche, ¿sí? Cuanto más liviano sea el coche, más rinde. Depende también de el tamaño del motor, bueno, un montón de cosas. Pero por ahí, ¿no? Y los coches diésel logran más rendimiento que los de gasolina comunes, y los coches que son eléctricos pues son
difíciles de evaluar porque depende de cómo se haya generado esa energía eléctrica, pues la eficiencia, ¿no? Porque está ahí metida la eficiencia de la planta que generó la energía eléctrica. Y otra vez, además también cabe decir que los coches eléctricos son efectivamente muy limpios desde el punto de vista de la ciudad, porque no generan emisiones en la ciudad, y la gente que vive en la ciudad ya no tiene por qué respirar la porquería de los coches, de los tubos de escape, y eso está muy bien. Pero desde el punto de vista global, pues están consumiendo energía eléctrica que se está generando en otro sitio, y dependerá de cómo se genera esa energía eléctrica, que tan limpio o no sea el proceso global, ¿sí? Si se está quemando carbón en otro sitio para generar energía eléctrica, para dársela al coche para que haga trabajo y funcione, entonces pues en realidad seguimos con el mismo problema de esto del efecto invernadero que genera el CO2. Si se genera la energía eléctrica de forma nuclear, pues también tendremos el problema de tratar esos residuos que son nocivos para el medio ambiente y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues los coches eléctricos, sí, palomita, pero también hay que ver de dónde, cómo se obtiene esa energía eléctrica para que las cosas sean sustentables realmente, ¿no? Muy bien, entonces una vez dicho todo eso, aquí la dejamos, ¿no? Ya estuvo. Bueno, muy bien, bye bye.